capítulo 22, del 15 al 20. Nuestro tema de esta mañana es la primera Santa Cena. Y dice así la palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Padre, te damos gracias con gozo en esta mañana, porque sabemos que el Espíritu Santo va a sazonar la palabra y va a ser una bendición para nuestro espíritu al incrementar nuestro acervo espiritual. Te rogamos, Señor, que abras nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para que tomemos toda esta riqueza que nos das a nosotros con tanto amor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Lo que hemos hecho esta mañana es una conmemoración que se ha hecho por siglos. Ya tenemos más de 2 milenios de estarlo haciendo, y esto es algo precioso. No debemos tomarlo como un rito o como una costumbre simple, sino que es una comunión maravillosa la que tenemos con nuestro buen Dios. Él ha hecho cosas maravillosas cada día por nosotros, pero no las podemos ver. Por eso es tan interesante cuando nosotros somos espirituales, porque entonces podemos nosotros intuir toda la protección, todo el cuidado y todo el amor que Dios tiene por nosotros. ¿Qué merecemos nosotros? La muerte. Amén, así es, ¿verdad? Porque la paga del pecado es, pero en Jesucristo tenemos la dádiva de tener vida eterna. Eso es algo precioso, eso es algo maravilloso. Pero si ustedes notaron, empezó en un aposento alto con Jesús y con los discípulos, y continuó durante toda la época de la iglesia primitiva. Y también tenemos que notar que es apropiado para lo que vamos a compartir este fin de año. Es interesante que lo hagamos, porque muchas veces hacemos las cosas por hábito, pero es importante que conozcamos la razón por la cual lo estamos haciendo, y eso es lo que Dios quiere que aprendamos. Ahora, ¿cuáles son los símbolos de esta conmemoración? En primer lugar, el pan, ¿verdad? Y el pan que representaba, dijo Cristo: este es mi cuerpo que por vosotros es, dijo, partido. ¿Por qué? Si usted va al Evangelio de San Juan, en el capítulo 6 y versículo 35, dijo Jesucristo, mucho antes de esta circunstancia, dijo el Señor Jesús, les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene, note, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Porque mire, usted conoce el hambre física y la sed física, y es una hermosa analogía la que el Señor usa, porque si tengo sed, voy y la sacio con agua o con algún tipo de líquido que va a dejar satisfecho mi ser, mi cuerpo. Si tengo hambre, procedo de la misma manera. Pero cuando usted tiene hambre y sed en su corazón espirituales, ¿cómo lo puede hacer? Ahí no se aplica lo material. No puede ser así. Entonces el Señor previó eso, dándonos su cuerpo y dándonos su sangre preciosa. Por eso, si usted se recuerda en Isaías 55, Él invita y dice: venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Porque el deseo del Señor es que saciemos nuestra sed interior, el sed interior que tenemos, para que se sacie, para que se llene de ese poder de amor que Dios ha preparado anticipadamente para cada uno de nosotros. La copa nos representa la sangre preciosa del Cordero
y también representa el nuevo pacto que el Señor ha hecho con nosotros. Un pacto maravilloso. Si usted se recuerda, en Ezequiel dice que Él lo que va a hacer en ese pacto es darnos un nuevo corazón. Voy a quitar el corazón de piedra de ustedes, dijo, que es impermeable para el agua de la palabra. Y os daré un corazón nuevo, sensible a la palabra y también al Espíritu Santo. Porque Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. Pablo hace énfasis en eso en la carta que escribió a los Corintios. Corinto en esa época era como Nueva York, una ciudad cosmopolita, muy pujante económicamente, pero perdida. Los Estados Unidos son un país de alta contaminación porque están perdidos. Sacaron a Dios de sus vidas. Cuando usted vaya a los Estados Unidos, cúbrase con la sangre de Cristo, porque lo único que va a absorber ahí es contaminación, igual que este país, que tiene mucha contaminación también. Por eso nosotros, dijo Jesucristo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No le pertenecemos a ese tipo de sociedad. Pertenecemos a una sociedad diferente, espiritual, que tiene obligadamente que vivir en esta tierra, pero que espiritualmente está esperando el momento en que vamos a nuestra patria celestial, al lugar que Dios ha preparado para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que nosotros conmemoramos? Y vamos a ver tres cosas importantes. La primera es la Santa Cena conmemora la salvación gratuita, porque usted y yo no pagamos absolutamente nada por ser salvos. Usted y yo no hicimos absolutamente nada por ser salvos. Todo lo hizo Jesucristo. Por eso es tan importante que usted deposite su fe en Él. No pretenda hacer usted algo, porque no es de esa manera. Dios quiere que entendamos lo importante que es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si usted fuera conmigo a 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, ahí nos dice la palabra: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, note, conforme a las Escrituras. O sea, Cristo estaba cumpliendo totalmente con cada dictado del Señor, del Todopoderoso, del Padre. Y aquí, cuando hablamos de este ofrecimiento de la salvación gratuita que nos da el Señor, yo quiero que usted haga memoria que esta Santa Cena, su origen, su génesis es cuando el Señor llegó a la última plaga con el faraón de Egipto. ¿Se recuerda? ¿Se recuerda cuál era la última plaga? Era la muerte del primogénito, o sea, el primer hijo o hija tenía que morir. Ahora, ¿qué hizo el Señor con ellos? Les dijo que tuvieran con ellos un corderito, un animal tierno. Tenía que ser puro, limpio, perfecto, porque iba a ser un sacrificio. Ahora, ¿qué fue lo que Él hizo con ese corderito? Les dijo que lo tenían que comer. Primero matarlo. Y su sangre la tenían que tomar, y esa sangre la tenían que untar en los postes y en los dinteles de las puertas, porque iba a pasar el destruidor. Y en cada casa donde había sangre del cordero, pasaba por alto. La palabra Pascua quiere decir pasar por alto. Entonces, cuando el destruidor venía y veía la sangre del cordero, la pasaba por alto. Pero donde no había sangre del cordero, porque siempre hay personas que son incrédulas, entraba el destructor y había un dolor insoportable, horrible, porque era dolor y muerte lo que estaba viniendo sobre ellos. Pero es tan importante que nosotros consideremos lo que hicimos esta mañana, porque eso es lo que hizo Él. Se recuerda que cuando Juan lo vio, si usted va al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29, Juan el Bautista dijo, he ahí, señalando a Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, como que dice, el sacrificio perfecto para que la humanidad ya no tenga problema de muerte por pecado, sino que sea limpia de todo pecado por la fe en Jesucristo. Que es lo maravilloso del Evangelio, que es lo que Pablo está tratando de compartirnos aquí. Porque el Evangelio proclama la fe de Cristo como la única forma de ser salvo. No hay otra forma de salvarse. Ahora, las buenas obras no nos pueden salvar. ¿Se han fijado que a veces queremos ser buena gente?
y queremos ser buenitos y todo lo demás, y eso no está malo. Lo malo es creer que por ser buenos ganamos puntos con Dios. No es así, hermanos. Vaya por favor a la carta a los Efesios, en el capítulo 2, y lea conmigo los versículos 8 y 9, y va a ver con qué sencillez explica Pablo este concepto. Dice, porque por gracia sois salvos. Note, gracia quiere decir don inmerecido, por medio de la fe. Y habla de la fe diciendo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, toda la gloria y todo el respaldo viene de nuestro Señor Jesucristo, quien lo hizo por nosotros, por cada uno de nosotros. Por eso la Santa Cena no produce salvación, sino que la conmemora. Conmemora la salvación que Él ya hizo. Ahora, la Santa Cena nos llama de regreso también a la cruz. Cuando usted esté atribulado, cuando tenga angustia, cuando tenga desesperación o amargura o mucho dolor, vaya a la cruz. Vaya a la cruz, porque ahí es donde dejamos todas esas cosas que embargan nuestro ser. Porque Cristo las toma para sí, para que nosotros descansemos. En Hebreos 3 y 4 Él dice que debemos entrar en su reposo. Y ese reposo es confiar en que podemos echar sobre Él, como dice Primera de Pedro 5, ¿se recuerda? 5:8 dice, 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nos cuesta, es que por eso el Señor también nos habló esta mañana diciendo que no lo conocemos y que no creemos, por el hecho de que nosotros a veces dudamos que esas cosas sucedan, pero déjeme decirle que es cierto lo que Dios dice en su palabra. Yo le creo a Dios porque yo lo he experimentado, yo lo he visto. Mire, yo no debía estar aquí predicando, porque tengo un dolor espantoso en mi hombro, pero ¿sabe qué? Dios me dijo que yo iba a estar predicando, y por eso estoy predicando aquí. Y usted vio que toqué la guitarra y yo tengo un dolor horrible en mi brazo, pero ¿sabe qué? Yo estoy aquí porque Él dijo que iba a estar aquí, y sé que cuando termine de predicar, el Señor va a haber quitado el dolor que tengo en mi hombro, porque Dios es fiel. ¿Sabe una cosa? Dios no puede mentir porque no está en su naturaleza. Satanás sí es padre de toda mentira, es el creador de la mentira, pero Dios es la verdad absoluta. Por eso es que cuando Él le dice algo a usted, créanlo en lo más profundo de su corazón, porque el Señor siempre cumple todo lo que nos dice. Dios lo cumple, Él es maravilloso. Entonces vemos también que la Santa Cena conmemora un perdón completo. O sea, usted encontrará en su vida personas cristianas que es muy probable que a través de la confianza que pueda tener con ellas, cuando estas personas se recuerdan de sus pecados o caen en pecados, lo primero que les viene a su corazón es la duda de, ¿me perdonará Dios? Y nosotros no consideramos que Él ya nos perdonó. Ese perdón ya está hecho. Ahora, recuerde que Pablo en Romanos 6 y 7 recalca mucho el decir, no porque sobreabundó esa gracia, sobreabundemos en pecado, sino que la gracia misma nos empuja, nos impele a que nosotros tengamos un tipo de vida diferente, que huyamos del pecado. En la primera carta de Juan dice en el capítulo 5 que ya no practicamos el pecado. No dice que no pecamos, sino que no vamos tras esa práctica, sino que tratamos de alejarnos de ella. Porque cuando usted peca, no es que Dios se lo esté inventando. Cuando usted peca o peco yo, ¿qué sucede en nuestro corazón? Nos viene un gran peso en la conciencia. ¿Se ha fijado? Nos viene arrepentimiento, dolor. Dice, pero ¿por qué hice eso? Y uno se siente tan mal. Ayer estaba viendo un programa de televisión y entraron a una señora a la cual como 5 veces la han perdonado sus hijos. Y esta última vez quería que sus hijos llegaran y la perdonaran, pero no llegaron, excepto uno. Y él llegó porque es cristiano. Pero sí le dijo a ella, en lugar de estarme diciendo tantas cosas, cambia tu vida. La señora había sido prostituta, había sido drogadicta, había probado todos los vicios que existen, y a sus hijos los regaló como que eran animales. Y sin embargo yo me asombré de ver cómo este hijo sobrepasó todas esos rencores y resentimientos
y perdonó a su madre y le dijo que se esforzara por tener un verdadero cambio. Porque lo que más debemos tener nosotros es misericordia. Cuando alguien peca y nos da cólera, ¿verdad? Digo, ay, pero ¿por qué pecó este hombre si también que iba? Y cuando uno peca, porque todos pecamos, hermano. Amén. ¿Se recuerda que dice que pecamos de pensamiento, palabra, obra y omisión? O sea, hasta sin querer pecamos. Porque es nuestra naturaleza, hermanos. No se asombre ni se así asuste. Nuestra naturaleza es de pecado. ¿Ha leído el Salmo 51? ¿Se recuerda cómo dice David? Porque en pecado me concibió, ¿quién dice? Su mamá no era una ramera, pero él está hablando de la pasión que existe en el ser humano. Porque no nos podemos inhibir nosotros de reconocer que tenemos pecado en nosotros mismos. Pero por eso Cristo vino a la tierra en su plan perfecto para limpiarnos de todo pecado. No nos mandó a señalar a las personas que pecan, nos mandó a hacer conciencia de que nosotros debemos de alejarnos lo más posible del pecado. Porque el pecado no nos hace bien. Porque el pecado, como decíamos al principio, produce en nosotros muerte. Mas la dádiva de Dios en Jesucristo es vida eterna. Mire qué maravilloso tener esa certeza en nuestro corazón, porque ya no hay condenación, así dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne, dice, sino conforme al Espíritu. Y es mayúscula, el Espíritu Santo. Porque el Espíritu nos guía a toda verdad y nos aparta con misericordia del error del pecado. Maravilloso el Espíritu Santo del Dios Santísimo. Ahora, piense en las personas que estuvieron en ese aposento alto, por favor. Porque cuando comenzamos a analizar la palabra, el Espíritu es bueno porque nos da revelación de cosas que se nos pasan por alto. ¿Estaba ahí Pedro, hermanos? Sí, ahí estaba Pedro, ¿verdad? Ah, pero ¿qué hizo Pedro? Lo maldijo. ¿Usted lo hubiera perdonado, no? Nosotros no lo hubiéramos perdonado. Pero Dios es diferente a nosotros, alabado sea su nombre. Dios no es humano, Él es diferente. Él es Dios. Él es maravilloso. Vaya conmigo a Mateo 26, si es tan bondadoso. Mateo 20, disculpe. No, 26 es. Mateo 26. Mateo 26, y vea conmigo los versículos del 73 al 75. Aquí está hablando cuando Pedro hizo esto que estamos señalando. Verso 73. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró, dice, amargamente, ¿verdad? Y usted se recuerda que en el Evangelio de Juan, el Señor bendijo a Juan, y Pedro se puso enojado, y él le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo, le dijo, porque era cierto, lo amaba. Apacienta mis ovejas. Y Pedro se quedó tranquilo. Pedro, sí, Señor, ¿me amas? Señor, le dijo él, como diciendo, tal vez no me cree, ¿verdad? Sí, yo te amo, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Así quedó Pedro un poco más tranquilo, pero vuelve el Señor a la carga y le dice: Pedro, ¿me amas? Ah, Señor, le digo, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, Señor. Apacienta mis corderos. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Las 3 veces que lo negó, lo restauró. ¿Se da cuenta cómo Dios hace una obra tan perfecta? Porque lo mismo hace con usted y conmigo. Siempre está restaurándonos, siempre está bendiciéndonos y siempre nos está dando ánimo para seguir adelante.
Porque a veces cuando usted y yo pecamos, hasta nos decaemos, nos entra depresión y cólera de haberle fallado a Dios, pero yo quiero decirle que el Dios al que servimos y amamos es un Dios de restauración, de vida, de amor, algo precioso. ¿Quién más estaba ahí en el aposento alto? Tomás, ¿se recuerda de Tomás? Famoso Tomás, ¿verdad? Cuando dudamos nos dicen así. Ahora, yo quiero que usted me acompañe en su Biblia a San Juan 20, ahora sí. San Juan 20, y vea conmigo los versículos del 24 al 29. Dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas, note, cerradas. El Señor atravesó las paredes y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados, 3 veces benditos, los que no vieron y creyeron. ¿Y quiénes son esos? Nosotros, amén. Porque Él está aquí, Jesús está aquí. No lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero Él está aquí y está en nosotros también. Eso es lo maravilloso de ser creyente. La gente se burla de nosotros, dice que estamos locos, que nos lavaron la cabeza. No, no es cierto. Nosotros hemos sabido en quién hemos creído. Y cada día Él se revela a nosotros para fortalecer nuestra fe, para que no dudemos en nuestro corazón del intenso amor que Él derrama día a día sobre cada uno de nosotros. Tal vez esta mañana no se acercó nadie a usted para darle un beso en su cabeza y hacerle cariño en su pelo, pero el Espíritu Santo estaba ahí, besándole su frente, haciéndole cariño en su cabellera, y lo estaba haciendo con el propósito de refrescarle su día, de empezar usted bien con el Señor. Cuando abra sus ojos la próxima vez, recuérdese de mis palabras, porque Él va a estar ahí, consolándolo, fortaleciéndolo y abrazándolo, haciéndonos cariño, porque nos ama, hermanos. Somos lo más amado que existe para Él. Por eso Satanás nos odia tanto. Entonces, estaban también en el aposento alto los fieles que estaban con Él en ese momento, pero que posteriormente lo abandonarían. Si usted fuera conmigo a Marcos 14, versículo 50. Marcos 14, 50 dice: entonces todos los discípulos, dejándole, ¿qué dice su Biblia? Huyeron. Lo dejaron solo, fíjense. En el momento más crítico de su vida, ni uno solo se quedó. Y usted se recuerda que cuando Él habló con Pedro y le dijo: ¿quiénes dicen las personas que soy yo? Le dijo: unos dicen que eres el profeta, que eres la encarnación de Elías, y dicen un montón de cosas. Y le dice el Señor a Pedro: ¿y tú quién dices que soy yo? Y Él le dice: tú eres Dios, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo dijo ningún hombre, eso te lo reveló el Espíritu Santo. Y el Señor comienza a hablar y les habla de que tiene que ir a la cruz del Calvario, y Pedro le dice: no, nunca tal cosa te acontezca. Y el Señor le dice: retírate de mí, Satanás. ¿Cómo cambió de un momento a otro la posición espiritual de Pedro? Porque eso denuncia nuestra propia posición. Pero lo que el Señor estaba tratando de hacer ahí era de decirles que en esta carne todos fallamos. Y el Señor fue maravilloso con sus discípulos, porque les enseñó cosas que posteriormente, cuando las entendieron, se regocijaron en su corazón. Descubrieron cosas que para ellos en el momento no tuvieron la importancia que verdaderamente tenían. ¿Se acuerdan cuando les lavó los pies? Y Pedro le dijo: no, a mí no me vas a lavar los pies, porque era orgulloso Pedro. El que lavaba los pies
era el sirviente de más bajo rango en cualquier casa. Tú no me vas a lavar los pies, tú no eres un sirviente. Y le dijo el Señor, si no te lavo los pies, no tienes parte en mi reino. Entonces no solo los pies, sino la cabeza. Ese Pedro se iba de un lado para otro. Era un péndulo. Pero ¿sabe qué? Jesús con amor le dijo, lo que yo estoy haciendo ahora, tú no lo puedes comprender, pero lo vas a entender después. Y así es Dios con nosotros, fíjense. Después, cuando pasan los años y usted descubre las cosas que fueron buenas en su vida, usted dice, fue Dios el que lo hizo. Hasta ahí venimos a caer en cuenta que es Dios el que nos ha hecho el bien siempre. Porque Él sí se preocupa por nosotros. Él nos ama con una intensidad que nosotros no tenemos parámetro para compararla. O sea que estas personas pusilánimes serían plenamente perdonados, porque estamos hablando de perdón en la Santa Cena. O sea, Pedro sería perdonado y se convertiría en el vocero de la iglesia. Tomás, a los 8 días, le estaba diciendo, mi Señor y mi Dios. Estos discípulos se convirtieron en el núcleo de la iglesia cristiana. Miren cómo Dios toma lo que no es para hacer que sea útil en su reino. Ahora, la Santa Cena nos recuerda que todos nosotros podemos recibir el perdón total. Por eso oramos al principio, ¿se recuerdan? Vayan su Biblia, por favor, a la primera carta de Juan, capítulo 1, y vamos a leer ahí el versículo 9. Y dice ahí la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda. Es perfecta la limpieza que Dios hace. No dude nunca que cuando usted le pide perdón a Él, Él lo limpia totalmente, de una manera absoluta. No queda nada pendiente. Todo queda perfectamente limpio porque es Él el que obra en nuestro ser, a nuestro favor. Y entienda algo, ninguna computadora cósmica lleva ningún registro en contra de los que han sido perdonados por Dios. No existen vestigios de algo así. En uno de los profetas menores del Antiguo Testamento dice el Señor que Él nos perdona de tal forma que toma todos nuestros pecados y los echa a lo profundo de la mar. Porque usted sabe que a lo profundo del mar no puede entrar nadie. La presión que se ejerce ahí es terrible y nadie podría llegar a lo profundo del mar. Hay 2 abismos muy conocidos. El del Triángulo de las Bermudas, que tiene 11 kilómetros de profundidad, y el Mar del Diablo en el Japón, que tiene 12 kilómetros de profundidad. Imagínense a qué podría resistir esa profundidad. Los submarinos alemanes, que eran los mejores hechos en la Segunda Guerra Mundial, lo más que soportaban eran 500 metros de profundidad y ahí empezaban a colapsar. 500 metros. Bueno, imagínense que hubieran bajado 1 kilómetro. Son aparatos muy sofisticados los que logran bajar 6 kilómetros. Pero les reitero, son muy sofisticados. Porque no pueden resistir la presión que se ejerce ahí. Perdón que le hable de eso, pero es para que usted me comprenda que cuando Dios dice que los pecados suyos y míos los echa a lo profundo del mar, ¿qué nos está diciendo con eso? No me quiero acordar más de ello. Yo no soy rencoroso. ¿Recuerdan aquel chiste que decía, le dijo un amigo a otro, es que mi mujer vos es histórica? No, le digo, histérica, no, histórica. Pues cuando se peleaban, la mujer les sacaba con detalle todo lo que había pasado hacía 30 años, ¿no? Con la fecha y la hora. Porque es nuestra naturaleza, nosotros los seres humanos somos rencorosos, pero Dios no es rencoroso. Quiero que entienda en su corazón que cuando Dios lo ha perdonado, usted verdaderamente ha sido limpiado. No hay nada sobre usted, usted está limpio, porque no es su esfuerzo, no es su fuerza, sino es el poder de amor de nuestro Señor. Porque usted tiene que entender algo esta mañana. Usted ya fue lavado con la sangre preciosa de Jesucristo. Y quisiera que usted tuviera un concepto un poquito más profundo de este tema. Vaya por favor en su Biblia a Hebreos capítulo 9. Carta a los Hebreos en el capítulo 9. Vamos a leer primero del 11 al 15. Capítulo 9 del 11 al 15. Le ruego con todo amor que le ponga atención. Dice:
Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Verso 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, cuando Cristo derramó hasta la última gota de su sangre, lo hizo porque lo amaba a usted y me amaba a mí. Él ha amado a la humanidad por todas las edades. Es importante que nos sintamos dichosos de él. Termino el mensaje con esto. La Santa Cena conmemora también nuestro fantástico futuro. En primer lugar, vamos a pasar tiempo con Cristo en el reino venidero. En Lucas 22:16 leímos que decía: porque os digo que no la comeré más, hablando de la Santa Cena, hasta que se cumpla en donde dice su Biblia, en el reino de Dios. Ahí vamos a poder estar con Él, compartiendo de esa mesa maravillosa que Él ha preparado con nosotros. Seremos llevados para estar con Cristo en el arrebatamiento. Permítame que le lea en su Biblia Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tenemos compañerismo con Cristo, unidad con Cristo, comunión con Cristo. En las bodas del Cordero va a ser algo maravilloso cuando estemos sentados y el Señor esté ahí con nosotros. Vaya a Apocalipsis en su Biblia, por favor, capítulo 19, del 7 al 9. Dice, antes que le lea eso, recuérdese algo que nos dijo el Señor. ¿Se recuerda San Juan 14:3? Digo el Señor: y si me fuere y os preparare lugares, volveré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también. Miren qué maravilloso es saber que Él está preocupado de que usted y yo estemos siempre con Él. ¿Cuánto es el tiempo de vida que tenemos en esta tierra? La Biblia dice que 70 años, y en los más fuertes dice 80. Hay personas que viven más que eso, pero en general el término de vida es corto. Si usted va a una compañía aseguradora, ahí le van a decir que el promedio de vida en Guatemala es aproximadamente de 60 años. Y uno puede decir: ay, no puede ser, solo yo tengo 68. Pero déjeme decirle algo, está hablando de todo Guatemala, porque en el campo las personas no se nutren como usted. Usted tal vez comió tamal o tal vez comió algo más sofisticado en esas fiestas de Navidad, pero déjeme explicarle que hubo personas que no tuvieron que comer. Por eso nosotros somos dichosos. Amén. Pero ignoramos todas estas cosas. Por eso le digo, el término de vida es realmente pequeño. Ahora,
Piense por un momento en lo que le voy a decir. Nuestra Vía Láctea, ese disco, esa galaxia, tiene de un extremo al otro, estimado, 100.000 millones de años luz. O sea, 100.000 millones viajando a la velocidad de la luz. Es un Google, es un número increíble, gigantesco. Ahora, si ese número fuera de aquí para acá, ¿dónde podríamos señalar ahí 100 años? No pongamos 70, 100 años. Supóngase que usted viviera 100 años. Déjeme explicarle que no se podría poner pero ni un punto. Bueno, lo que estoy tratando de decirle es que nuestra vida aquí en la tierra es tan diminuta, es tan chiquita, y se nos está yendo de las manos todos los días. Pero según nosotros tenemos tanto tiempo de vida. Está equivocado, equivocada, hermanos. Nosotros tenemos un lapso de vida sumamente breve. ¿Y qué hacemos con esa brevedad? ¿Será que lo usamos nosotros realmente en crecer espiritualmente para prepararnos para la eternidad, para esa verdadera eternidad? No. ¿O nos afanamos, verdad? Con tantas cosas que nos rodean, con tantas cosas pequeñas que nos roban el gozo y la paz en esta tierra. Fíjense que en lugar de vivir entregados al Señor aquí en la tierra, vivimos afanados por muchas cosas que nos roban la paz y la tranquilidad. Y la realidad es que debemos considerar esto que estamos platicando esta mañana, porque Dios ha preparado una eternidad para usted y para mí. El tiempo que usted esté de test en esta tierra, créame que es bastante pequeño, y pronto volamos y nos vamos con el Señor por toda la eternidad. Ahora, vamos a Apocalipsis 19, del 7 al 9. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Note, porque el lino fino de las acciones justas es las acciones justas de los santos. O sea, nosotros mismos estamos haciendo nuestra ropa. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas. ¿De quién? Dice su Biblia. De Dios. Es Dios el que nos está invitando a esa cena maravillosa. Y no nos vamos a comer un tamal, mis hermanos. A ver qué comida ha preparado el Señor para nosotros, sobrenatural, ¿verdad? Algo que no nos podemos imaginar. Regresaremos con Cristo para gobernar con Él en el milenio. Si usted va a Apocalipsis 19, versículos del 10 al 16, dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, es algo tremendo lo que nos dice Apocalipsis en relación a lo que es nuestro Señor Jesucristo. Porque usted tiene a Cristo como un ser lleno de amor, de ternura y de perdón. Pero en ese momento es un guerrero poderoso, que viene con un gran ejército, pero el gran ejército no acciona nada, sino que Él tiene el poder para hacerlo. Si usted va a Zacarías, en el capítulo 12, verso 14, dice que cuando los que pelearon contra Él, ese ejército que peleó contra Dios, se levanta para tirarle misiles y hacerle daño a Jesucristo, estando ellos de pie, su carne se les pudre y se les deshace, y los ojos se les hace como agua, se les deshacen, y la boca se les deshace, la lengua también. O sea, ellos piensan que pelear contra Dios va a ser algo tan simple y tan sencillo,
pero no saben que Él es Dios, el creador absoluto de todas las cosas. Pero es tan importante que no miremos nosotros con indiferencia la palabra de Dios. Miren, la gente, dice la Biblia, a lo malo le llama bueno, y a lo bueno le llama malo. Usted va a cualquier show y la gente tiene los ojos como platos porque está atento a lo que van a hacer ahí. Si es para distraerlo, para hacerlo reír, para lo que sea, la gente está ahí. Y si son 10 horas las que tienen que estar ahí, las 10 horas están en la misma situación. Yo lo reto. Ven a la iglesia, no a juzgar, sino para experimente lo que le estoy diciendo. O no en esta iglesia, en cualquier iglesia. Ponga atención y va a ver que las personas que están sentadas no tienen interés en lo que se les está diciendo. Ahora, déjenme que le explique por qué. Porque uno diría, a esa gente tú mejor no debe ir a la iglesia si no tiene interés en lo que están diciendo. No, escúchenme. Usted tal vez no lo puede creer, pero este lugar es donde más guerra hay. Para que usted viniera aquí, hubo una gran batalla. Mire cuántas sillas vacías hay. 1, 2. Usted está sentado aquí y a su mente le están viniendo una cantidad de pensamientos ministrados para alienarle la mente y para que usted no se interese en las cosas, porque ¿para quién es el beneficio de lo que nos está diciendo Dios aquí? Para usted y para mí. Ese es un beneficio formidable para nuestra vida. Pero ¿qué hace Satanás? Hace hasta lo imposible para manipular nuestra mente, para que no nos centremos en lo que estamos haciendo aquí. Porque cuando estamos aquí, tenemos que tener el espíritu, el alma y el cuerpo en este lugar. Si no, no vale la pena. ¿Saben por qué? Porque dice el Señor que va a llegar un momento en que la gente le va a clamar a los siervos y le va a decir, háblenos palabra de Dios, díganos algo interesante, queremos aprender más de la palabra. Pero dice la palabra, no habrá quien les enseñe. Entienda entonces cuando venga a la iglesia que usted tiene que orar. No simplemente montes al carro y venga aquí a la iglesia, no, ore, dígale, Señor, ayúdame en la batalla que voy a tener, me voy a poner tu armadura, para que cuando yo esté en la iglesia no me ataque el sueño. Hay veces usted viene y se sienta, y usted quiere oír la palabra, y usted quiere poner atención en la palabra, pero el sueño es tan poderoso que usted se duerme, fíjese. Y usted hasta se pregunta después, pero ¿por qué me dio tanto sueño? ¿Por qué me dormí? Yo no me quería dormir. Y de verdad usted está siendo honesto, pero entiéndame, es una batalla fuera de lo que es ordinario. Es una batalla en lo sobrenatural. Porque Satanás no quiere que usted aprenda y madure. ¿Por qué? Porque si usted aprende y madure, se vuelve un poder de Dios. El poder no lo tienen los pastores. El poder lo tenemos todos los salvos, todos los que hemos creído en la palabra de Dios. Ahí está el poder del Señor. Si usted va a Efesios 6, versículo 10, nos exhorta Pablo para que nos fortalezcamos en el poder de la fuerza de Dios. ¿Y dónde está ese poder? En oír la predicación de la palabra de Dios. Eso fortalece su ser. La palabra lo fortalece a usted. Lo hace un guerrero formidable. Pero entiéndame lo que le estoy diciendo. Es una enseñanza. Usted va a tener esa lucha siempre. Usted no va a poder tener un día en el cual usted diga, no, hoy sí voy a poder estar sin problema. Nunca va a ser así. Y si no es problema aquí, es problema en la calle. Y si no es en la calle, es en su casa. Pero siempre va a haber una batalla, porque usted no se acerca al conocimiento de la palabra para ser poderoso. Poderoso en Dios, por supuesto. Ahora, tenemos que entender que la Santa Cena mira retrospectivamente a la cruz, pero también mira hacia adelante. Si usted va conmigo a 1 Corintios 11:26, que fue lo que leímos, dice, así pues, todas las 10 veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea que cuando usted participó de la Santa Cena, estaba anunciando que cree que Cristo va a venir por la iglesia, va a venir por nosotros. O sea, en griego la palabra Santa Cena es Eucaristía. Cuando usted está tomando la Santa Cena, usted está haciendo algo sobrenatural. Pero como no lo hemos aprendido, por eso lo vemos con tanta liviandad, con tanta ligereza. Pero participar de la Santa Cena es un acto maravilloso que Dios dejó para nosotros, no como un rito o costumbre, sino un recordatorio y una expresión
de la fe en el futuro, de lo que Dios ha preparado para nosotros. O sea que la Santa Cena conmemora la transformación de los pecadores en santos listos para ir al cielo. Y la Santa Cena nos recuerda que lo mejor está aún por venir. Termino con esto. 1 Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Cierre sus ojos, por favor. Señor, te damos gracias por tu poderosa palabra. Te damos gracias porque, aunque es una lucha espiritual, tú estás aquí, Señor, combatiendo al maligno. Y yo te pido en esta mañana, Dios Santísimo y Todopoderoso, que entendamos que comer el Cordero representa el alimento espiritual que venimos a recibir en esta hora. Gracias, Jesús, porque hemos comido tu cuerpo a través de la palabra. En conclusión, pregúntate en tu corazón: ¿qué ha cambiado desde que yo llegué a esta conmemoración, a esta Santa Cena? Pregúntate: ¿qué cambiará debido a esta conmemoración en mi corazón? O pregúntate: ¿cómo proclamará mi corazón las buenas nuevas de esta conmemoración? Porque es importante que no dejes en el olvido lo que representa esta conmemoración de la Santa Cena. La próxima vez que la estés tomando, tú vas a tener un conocimiento más amplio de lo que significa. Por eso esta mañana yo te pido, Padre Altísimo, que la unción sobrenatural de la presencia del Espíritu Santo se derrame como un raudal poderoso en cada vida y en cada corazón. Que todos los problemas, enfermedades, dolencias y circunstancias difíciles que esté viviendo tu pueblo aquí presente, podamos tomarlas y dejarlas aquí en el altar, a los pies de la cruz del Calvario. Te pido, Padre Celestial, que tú les des la provisión que ellos necesitan de tu unción, de tu fortaleza, de tu revelación, de tu cuidado. Permite que cada uno de ellos salga de este lugar con esperanza. Permite que cada uno de ellos salga de este lugar con conocimiento. Y permite que salgan con la paz tuya que sobrepasa nuestro conocimiento humano, Señor. Te ruego que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea abundante en sus corazones, y que este fin de año sean guardados, protegidos y librados por ti de toda maldad humana y espiritual, de todo incidente, de todo accidente, de todo mal, de todo peligro, y que sus corazones sean enriquecidos con el poder de tu presencia, Espíritu Santo, porque son tus hijos y tus hijas quienes han venido esta mañana aquí buscándote a ti, Señor, y te encontraron, Padre. Por eso te ruego que ellos salgan con regocijo de este lugar, y que la paz tuya llene, Señor, su espíritu, su alma y su cuerpo, y se regocijen de saber que en tu palabra encontramos las respuestas a todas nuestras interrogantes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. El Señor les bendiga ricamente, mis hermanos.